estar de nuevo en esta sala, en este aula magna de la escuela, a Nuno Brandão Costa, viejo conocido de la casa, profesor invitado en múltiples ocasiones en esta escuela hace años. Antes lo recordábamos, la última vez que estuvo por aquí fue en el año 18, antes de la pandemia, por tanto. Pero en fin, esperemos que esta venida suya de hoy pues cierre este lapso y sea la oportunidad de reencontrarnos y de tener la oportunidad de volver a tenerle por aquí. Uno no necesitaría presentación si no fuera porque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvo y quizá no es tan conocido por los alumnos actuales. Él es arquitecto de Oporto, profesor de la escuela en Porto, gran amigo de muchísima relación, por su continua disponibilidad para venir a la escuela a acompañarnos en nuestra docencia y continúa una tradición profesional, desde luego, de los grandes nombres de la arquitectura de Porto, Álvaro Sisa, Eduardo Soto de Moura, Juan Álvaro Rocha, y él estaría en la cadena, sería como el siguiente de la secuencia. Con Juan Álvaro Rocha tuvimos muchísima relación, él vino asiduamente a la escuela durante muchos años, falleció repentinamente, prematuramente de cáncer, tuvimos esa desgracia. Pero bueno, tenemos a Nuno como continuador de la saga, brillante continuador de esta saga de grandes nombres de arquitectura de Oporto, de la arquitectura como tal, que tiene Oporto desde luego un foco de interés pues, incontestable, como todos sabemos también, ¿no? Bueno, hemos admirado siempre mucho la obra de Nuno. Parece que va a presentarnos alguna obra que la última vez que habló en esta sala, pues presentó como concurso recién ganado. Parece que ahora podemos ya disfrutar de las imágenes de la obra ya construida. Y desde luego, pues quiero agradecerle muchísimo la gentileza de prestarse a venir y el esfuerzo de venir en coche desde Porto para estar con nosotros atendiendo a nuestra llamada. Y como digo, que esperemos que sea un recomienzo de una relación mucho más. Muchísimas gracias. No, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Es verdad, yo tengo muy buenos recuerdos de Pamplona, de la ciudad, de la escuela, de los amigos, de los profesores. Es una escuela que tiene mucha cualidad. Los profesores son muy buenos y también con una relación con la práctica de proyecto, que es muy importante. Y los alumnos, me acuerdo haber alumnos muy buenos, muy interesantes, muy dedicados al taller de proyectos. Vos trago una síntesis de algunos proyectos, de algunas obras, proyectos de los últimos años que hemos hecho y he traído cosas de distintas escalas y programas para que de alguna manera tengan un retrato, más o menos la síntesis, se puede decir, de mi forma de enfrentar el proyecto, el problema del proyecto, la práctica, el oficio de ser arquitecto, y por eso le llamé Fragmentos de una forma continua, que es el título de mi tesis de doctoramiento. Entonces esa idea es una idea teórica que ya viene de mucho detrás, pero sigue siendo importante en mi relación con el trabajo. ¿Para cambiar? Ah, aquí, vale. Pues sí, sí. Empiezo con un... Ya con este piloto. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Y con este piloto. Ah, bueno. Empiezo con esta imagen que es un estilo de un film de un cineasta suizo-francés que se llama Jean-Luc Godard, que se ha morido hace un par de años, 2 años más o menos, y que es muy conocido por hacer esos filmes de Nouvelle Vague de los años 60 y 70, pero en el final de su vida ha hecho
unas películas muy experimentales, que a veces no son fáciles de seguir, pero una vez estaba viendo una de sus últimas películas que se llama El fin del lenguaje, le fin de la langage, me aparece, y la película empieza con este estilo, que quiere decir todos aquellos a quien le falta la imaginación se refugian en la realidad. Entonces ha sentido una fuerte empatía con esta afirmación, porque de una cierta forma sentí que es la manera como encaro el ejercicio del proyecto, que es una cosa hecha para la realidad, para transformar la realidad, entonces puede ser hecha a partir de la realidad. Y nuestra realidad es también la historia de la arquitectura y después es todo el contexto, el entorno del sitio donde vamos a actuar, porque el- el- la arquitectura hace siempre una transformación en el territorio, en el sitio y en la atmósfera del lugar, no solo comprendida como una atmósfera física, más también como una atmósfera social y histórica. Y entonces empezó por enseñar el primer proyecto es esta obra muy grande, que es el terminal intermodal de Campañá. Campañá es una zona de Porto en la parte eh, oriental de la ciudad. Era una zona que está por detrás de la vía férrea, y entonces fue siempre una zona un poco esquecida de la ciudad. Y lo sintetizo en este diálogo entre la idea muy arquitectónica de tipología versus la condición natural del territorio, la topografía, y también esta idea de preservación, de una cierta renaturalización del lugar contra una idea más artificial de forma arquitectónica. Porque nuestro trabajo es también siempre de equilibrar estos componentes entre el artificio de la arquitectura y la naturaleza de los lugares, los sitios, las ciudades, todo eso. Entonces aquí os enseño el solar para intervenir, es muy grande, tiene cerca de 50.000 metros cuadrados. Aquí la vía férrea, la parte oriental de la ciudad, como veis, muy fragmentada. Este era un antiguo colegio del siglo XIX, que tiene una cosa extraña, que tiene este patio mirando al norte, el norte es para ahí. Después restos, fragmentos de la ciudad antigua, pero ya muy deslazados, muy fragmentados. Aquí un elemento muy fuerte en el paisaje, que es una fábrica, un edificio industrial de gran escala. Y después aquí un pequeño palacete que estaba completamente en ruina, destruido, del siglo XIX también, que también hacía parte de la intervención. Eh, Incluso lo podríamos destruir si queríamos. Entonces, identificamos aquí 4 componentes importantes. 2 componentes de gran escala, que es la infraestructura de la línea férrea y la autoestrada, y un otro más natural, que es la topografía, que es muy accidentada. Porto es una ciudad muy accidentada. Y después de estos 3 grandes elementos arquitectónicos que se destacan en el tejido urbano. Y aquí veis un poco cómo era el ambiente, muy fragmentado, muy caótico, las calles muy pequeñas. Aquí se ve que, por ejemplo, cuando salías de la autoestrada tenías que ir por esta calle muy pequeña, donde solo pasaba un coche, y después por aquí todo esto era muy difícil. No había paseos para los peatones, entonces la gente caminaba aquí de forma muy dificultada, todo muy difícil. Como ves aquí no hay paseo, todo esto es muy, muy complicado.
Incluso junto a la línea férrea había estos caminos muy precarios, todo una ciudad muy abandonada, se puede decir. Este fue una de mis primeras y tal vez principales referencias para hacer este proyecto. Incluso esto tiene una relación con Pamplona, con la escuela de Pamplona, porque una vez que he estado aquí dando clases, Galfetti, Aurelio Galfetti, ¿se acuerdan? Ha dado clases también aquí y lo conocí personalmente. Claro que ya conocía esta obra porque yo he vivido en Suiza en los años 90 y me acuerdo de ir aquí y visitar este edificio. Pero lo importante aquí es que Aurelio Galfetti en 1970, que es el año que yo he nacido, ha hecho, a propósito de dibujar un tanque de una piscina, ha hecho un gesto urbano muy fuerte y a través de un elemento arquitectónico muy sencillo, que es una línea recta, y a propósito de una piscina ha resolvido, ha clarificado toda una estructura urbana y un paisaje existente. Entonces, esta es un poco el ejercicio que se tiraba de aquí es cuando tienes una cosa tan compleja, tan grande, con una escala tan difusa, quizá lo puedes hacer, lo puedes resolver de una forma muy sencilla, con una geometría muy clara y simple que al mismo tiempo te ayuden a articular todos estos elementos dispersos de escalas distintas y con naturalezas distintas. Entonces hemos dibujado esta línea que está en el sentido norte-sur, sur-norte, y que de una cierta forma articula estos elementos que os he hablado. Después hay un segundo elemento en diagonal que se pone paralelo a la línea férrea, y la junción de estos dos elementos crea el edificio, que es este espacio triangular donde están los autobuses, y liberta el resto del terreno para hacer una topografía que responda a la topografía existente, pero claro, se manipula para hacer un parque natural que renaturaliza este espacio que era, como habéis visto en la fotografía, es muy árido, muy desinteresante y sin elementos naturales. Entonces aquí venía el edificio construido y es muy claro estos dos alineamientos que conectan aquí el pequeño palacio que hemos recuperado, al antiguo colegio, la fábrica ahí, la línea férrea, la autovía, y después hicimos esta calle más tirada para oriente el más posible para crear un espacio libre aquí para hacer un gran parque y de una cierta forma prolonga estos elementos naturales existentes y los relaciona también con el val del río. Y entre estos dos alineamientos se produce el espacio del terminal, que es una grande nave triangular con una altura muy grande. Otra cosa muy importante es la topografía, porque hemos identificado que entre el punto más bajo del solar y la cota de la línea férrea había una diferencia de 12 metros, que es mucho. Y entonces eso nos dio la oportunidad de decir que el techo del terminal sería en continuidad con la plataforma de los trenes y la entrada de los coches se hacía en la parte más baja. Y en esta diferencia de alturas podíamos poner todo el programa. Después aquí también hemos articulado esta estructura más rígida con un elemento más orgánico, que es este puente de madera, que los conecta, esta gran estructura, con estos fragmentos del tejido urbano antiguo, y aquí con una charca de agua, que es la agua que viene toda de aquí y se retiene en este
en este pequeño lago. Bien, entonces la planta, como bien, hay estos dos alineamientos muy fuertes, se constituye de un pórtico sencillo de 7 metros y medio, que es a la dimensión para meter 3 coches. Entonces todo también parte de la cuestión funcional de los coches y de los autobuses. Y hacemos una galería pedonal a la cota alta que conecta todos estos espacios. Y entre los dos alineamientos hay unas vigas muy grandes que van a soportar la nave de los autobuses, y en la planta alta, entre las vigas, se utiliza ese espacio para poner los programas pequeños de apoyo al equipamiento. Entonces, es decir, que en bajo tenemos los coches, en la topografía más baja los coches, y encima tenemos la gente caminando. Y la estructura, de una cierta forma, va a producir el espacio y a resolver las cuestiones estructurales y las dificultades de construir un espacio con esta amplitud y esta dimensión. Entonces, esta es la planta baja, donde ves la entrada en el equipamiento. Aquí hay el parque de automóviles, y aquí esta grande nave triangular para los autobuses. Hay una rotonda para hacer la circulación. Para imaginarles la dimensión, esta rotonda tiene 20 metros de diámetro. Y hay aquí otra cosa importante, que es, esto es un edificio muy grande con coches dentro, y fue muy importante pensar el edificio con ventilación natural, integralmente ventilación natural, sin hacer ventilación mecánica. Es decir, que estos grandes huecos que están aquí ventilan el edificio de una forma muy efectiva, y al mismo tiempo que también iluminan este espacio, que es un espacio interior, es como una calle cubierta. Y la planta alta, donde está la galería, con las vigas que soportan el espacio en bajo, y entre las vigas estos pequeños espacios de mezanino que son apoyos del equipamiento, como salas de espera, baños, zonas administrativas, etc. Y aquí en la sección transversal se ve también una idea de ventilación transversal, también que complementa esa gran ventilación longitudinal de que el edificio vive. Y aquí ven la diferencia de escala. Por ejemplo, el parque de coches es muy bajo, incluso acompaña la topografía, y aquí este espacio es muy alto porque tiene que acomodar no solo el autobús, pero también todo el aire que esto produce. Entonces es necesario haber una altura muy grande. Y aquí el mezanino de los equipamientos sobre la nave, y aquí la galería que mira siempre el parque. Esta es quizá la planta más importante del proyecto, que es la planta de paisajismo, que demuestra que al final el edificio, la propuesta de arquitectura es una propuesta urbana de renaturalización del lugar, de organización geométrica de la ciudad, y que el edificio al final no tiene una expresión, no tiene mucha expresión arquitectónica. Y bien, otra foto donde sí tiene muy bien lo que estaba expresando. Aquí el parque, aquí no se puede tirar esto. Aquí está este puente de madera, aquí la agua no se ve, y se entiende muy bien que esta calle, estos elementos intentan articular a esta ciudad más caótica y muy fragmentada, y que este gran elemento articula estos elementos más monumentales
e infraestructurales de la ciudad. Bien, os voy a enseñar unas fotos del edificio ya terminado y con la vegetación empezando a crecer. Aquí se ve la galería y un poco esta idea que el parque va a estar en primer plano y el edificio es como una sombra que pasa por detrás. Sin mucha expresión arquitectónica, es casi una infraestructura industrial. Aquí la entrada del terminal en esta grande porta, que también de una cierta forma intenta articular estos elementos existentes, pero siempre la presencia de la topografía que era existente, pero que no estaba organizada, se puede decir. Esta imagen es muy interesante porque demuestra un poco esta idea de que el edificio es organizado en dos plantas, en dos niveles, el nivel de los mecánicos, de los autobuses y de los coches, y el nivel más tranquilo de la gente, de los peatones. Siempre esta idea de mucho aire dentro del edificio. Y aquí la nave de los autobuses y los mezaninos con los equipamientos de apoyo al edificio. Las grandes vigas que soportan la nave principal, los apoyos mecánicos para los autobuses. Y aquí se ve este muro de 12 metros de altura que se ha plegado junto a la vía férrea y que soporta la vía férrea y al mismo tiempo define la geometría del edificio, define la geometría de todo el edificio. Bueno, esta es un poco la idea, este bosque con árboles que están creciendo, claro. Esto tarda un poco y el edificio es como una sombra, un pórtico muy sencillo, muy repetitivo, muy anónimo de una cierta forma, muy desprovido de detalles, de pormenores, también porque financieramente estaba muy limitado, entonces el edificio ha sido construido con mucho poco dinero. Y aquí a veces un poco el ambiente que se ha producido. El pórtico, que caracteriza mucho esta galería, pero tiene siempre esta relación muy fuerte con la naturaleza. Y aquí un poco estos espacios que se producen entre las vigas y entre la galería y entre la nave de las camionetas. Son espacios muy sencillos, muy funcionales. Y ya está. Después he pedido a un artista amigo para hacer unas obras de arte para el edificio, pero no lo dice que quería. Es un artista muy bueno de Portugal que se llama Francisco Tropa. Tiene ahora una grande exposición en el Museo de Serralves y él ha sugerido hacer unas Penélopes, que es una figura mítica de la Odisea de la literatura greco-romana. Penélope, que es la mujer de Ulises, que está siempre esperando por su marido, que tarda de venir de la guerra. Y estas figuras se mezclan con la gente que está pasando en la galería. Y después ha hecho estas fuentes también inspiradas en la mitología greco-romana que se llaman Danae. Unos elementos en bronce con agua, introduce el ruido de la agua en este espacio, es muy agradable. Y después, en la parte de encima de esta galería, se produce esta segunda galería aérea
que es interesante porque te da una visión del territorio que nunca había sido posible de ver porque estás en un plano más alto, y entonces entiendes muy bien esta relación entre la ciudad antigua y la infraestructura, y toda esta relación que es difícil, ¿no?, de articular. La vía férrea es siempre una sección, es un corte de la ciudad muy difícil de articular. Esta es la galería que va hacia la parte sur, que se pone muy pequeña, muy estrecha, es solo como una pérgola para la gente caminar abrigada. Y del otro lado hay un puente que te liga al pequeño palacio que hemos recuperado. Y el puente de madera con la charca de agua que recibe toda la agua de la topografía que viene del edificio. Y esta axonometría demuestra un poco que este gran edificio muy complejo y esta grande estructura al final se pone visible de esta línea muy inspirada en esta obra de Aurelio Galfetti, que no tiene mucha expresión arquitectónica y menos expresión volumétrica. Y entonces hemos también recuperado el pequeño palacete que estaba en ruina y que incluso se podría ser demolido, pero el municipio ha pedido hacer un programa de poner ese edificio útil. Este edificio ha sido siempre una casa, pero ya no estaba habitado a más de 50 años, estaba muy destruido, era muy difícil y querían hacer despachos para el municipio. Entonces es un cambio programático radical, ¿no? Una casa palaciana del siglo XIX lo transformas en un edificio de despachos para el municipio, para la gente que trabaja. Entonces el edificio estaba en este estado. Por dentro estaba completamente destruido, tenía unos muros muy extraños que destruyeron la escala del edificio. Por otro lado, la relación de las infraestructuras, la vía férrea, la autopista, estas escaleras de emergencia, todo esto ponía el edificio en una condición que antes era una finca enorme. Se ponía este edificio en una condición muy difícil, casi ridícula, ¿no? Como estaba como cercado por todas estas infraestructuras, pero que tenía un exceso de escala para la existencia del propio edificio. Entonces lo que intentamos hacer fue relacionar el edificio con la nueva estructura. Aquí llega este puente que os he enseñado en la última fotografía, en hormigón. Hemos libertado todos los muros y las cosas que estaban aquí, ainda más asfixiando este edificio, y hemos asumido que el edificio ya se ha reconstruido en una condición contemporánea para le dar conforto y para crear condiciones espaciales de, de servir a la función que se proponía. Entonces hemos trabajado con elementos muy ligeros, metal y madera, y dejado las paredes intocables, las paredes de piedra intocables. Pero aquí en esta imagen vemos que esto se ha limpado muchísimo, pero sigue esta relación muy difícil con estas infraestructuras. Entonces el edificio tenía que ganar una nueva condición, una nueva imagen, no en el sentido del lenguaje del edificio, pero en el sentido de se poner con un discurso de relación con estas infraestructuras nuevas. Entonces, aquí se entiende, hemos dejado todos las paredes de piedra intactas, no los hemos tocado, y hemos construido una estructura autoportante y autónoma de las paredes existentes,
muy ligera, en madera y con elementos metálicos muy aligerados para no poner peso en esta estructura existente y crear todas estas condiciones que los edificios hoy tienen que tener, como el aislamiento, buenas carpinterías para las ventanas, un ascensor, baños que no tenía, por ejemplo, y en los 2 pisos hemos dejado estos espacios totalmente libres para así poder organizar como espacios de trabajo. Y la capilla, que estaba completamente destruida, hemos aprovechado su altura para hacer un pequeño auditorio, una sala de reuniones. Bien, entonces este es el viaducto de la autopista. Entonces esto era algo que no podríamos cambiar, esta relación muy difícil entre esta edificación antigua y estas infraestructuras. Y aquí se ve entonces estos elementos nuevos de la contemporaneidad técnica del edificio, intentan un diálogo con esta piedra que está aquí hace un siglo o más, y toda la nueva construcción está por detrás y se figura como una sombra que está muy retardada de la piedra, intentando que esta pared original del edificio se pone como el protagonista de toda la intervención. Hemos reconstruido esta fuente que estaba destruida, pero claro, hay siempre esta dificultad, ¿no? Este diálogo tan difícil de épocas que son prácticamente incompatibles. Pero la piedra tiene una dignidad y un tiempo que también entiendes que no es necesario hacer nada, la dejas como está y construyes de forma independiente de este elemento que es autosignificativo, y es como hacer un edificio, un nuevo edificio dentro del edificio existente. Y aquí se ve en esta sección entonces que estos nuevos elementos son todos muy aligerados de madera y metálicos, y están construidos de forma autónoma de la piedra que está por fuera. Algunas fotos del interior, la estructura de madera. Esta es una de estas salas que se quedó vacía. Quizá cuando llegamos ya no había paredes interiores, pero quizá antes había aquí una habitación, aquí otra, y ahora dejamos las ventanas como eran, lo hemos cambiado y sirven para iluminar este espacio que ahora tiene una otra geometría. Aquí se ve muy bien que la piedra se queda en su geometría original y en su posición original, y la construcción nueva es hecha desde la piedra hacia adentro. Aquí la capilla, la entrada, perdón. Y la planta alta, la segunda planta, con la estructura del tejado. Es todo muy ligero en madera y las carpinterías de madera. Aquí había esta sala que era la única que estaba, estos elementos que hemos encontrado originales, los hemos dejado, que es esta sala, y todo el resto es nuevo. Y aquí la capilla, que antes estaba en este piso, pero cuando llegamos ya no había aquí este nivel, y esto nos sugirió de aprovechar esta altura de la capilla para hacer
una sala de reunión, un auditorio, un pequeño auditorio, e introducir la luz por encima para crear una cierta atmósfera en este espacio. Ya no es un espacio religioso, pero al final, con esta luz cenital, mantiene un poco esta idea, no diré religiosa, pero de un espacio con una atmósfera distinta. Hay la posibilidad de entrar en el auditorio por de fuera también. Aquí se ve esto muy difícil. Bien, ahora la segunda parte de la conferencia. Voy vos enseñar dos casas. Yo hago muchas casas siempre. Sigo haciendo. Y la gente me pide muchas casas siempre. Y les voy a enseñar dos casas muy distintas. Esta es una casa en Coimbra, que es una ciudad en el centro de Portugal, es la tercera ciudad de Portugal. Eh, es una ciudad universitaria, la Universidad de Coimbra es de las más antiguas de Europa. Y la casa está situada en un sitio que se llama Quinta das Lágrimas, que quiere decir finca de las lágrimas, ¿se dice? Bueno, y que era un sitio muy bonito, era una finca muy bonita, pero está muy destruido. Es un sitio se tornó un espacio de construcción muy densa, inmobiliaria. Y entonces esta casa trata un poco esta idea de hacer un pabellón en el aire que vuela. Y voy a explicar por qué. Entonces, cuando hemos visitado el solar, que es un lote definido, que tenía una volumetría definida de un edificio de 3 plantas, un cubo de 3 plantas, eh, cuando he visitado, el solar tiene esta pendiente muy fuerte y hemos visto que había aquí un punto, que se podría ver, se llama la alta de la ciudad, que es el centro universitario de la ciudad, que son edificios muy bonitos del siglo XIX, XVIII, algunos XVII, está en el punto más alto de la ciudad. Y entonces en este ambiente, que no es muy interesante, solo se ve las casas que están en la vizinanza. Entonces, pues, entendíamos que había un momento que se iba a producir una vista, una perspectiva interesante para esta ciudad antigua. Y como el cliente no precisaba de esta área toda de casa, esto es suficiente hacer solo una planta, hemos decidido de construir solo el tercer nivel de planta para hacer la casa, que se quedó como un pabellón volando para ver la vista de la ciudad antigua, de una cierta forma se destacar de la vizinanza, se aliar de la vizinanza, y en bajo producir este espacio para los coches, para los niños. Es como un grande atrio de la casa, en un espacio exterior cubierto, con una escalera que vas a la casa. Entonces es como un pabellón cuadrado que está volando sobre la topografía, mirando hacia la ciudad antigua. Entonces eso claro, me sugestionó la idea de la Ville Savoie de Le Corbusier, que corresponde a esta descripción de un pabellón que está volando con una ventana mirando hacia algo. Y hemos hecho este ejercicio de construir mantener la topografía en su condición más o menos natural, con esta pendiente muy fuerte, crear este espacio que es como el atrio de la casa, hacer un pasillo que es una escalera para llegar a la casa, y después la casa tiene esta ventana horizontal
que mira hacia la ciudad antigua. Entonces, esta es la planta baja con este pórtico de 4 metros, cuadrangular. Llegas aquí, tienes este espacio cubierto. Aquí zonas de lavandería y un pequeño garaje para botas. Y aquí la entrada de la casa. Subes y después tienes este pabellón que también es dibujado de una forma también un poco corbusiana, con esta idea de una planta libre que tiene los pilares sueltos de la geometría y de los límites de la casa, y organizas este espacio de una forma muy flexible. Aquí son las habitaciones, pero si abres estas puertas se pueden poner salas, espacios continuos, y este gran salón, que de un lado tiene la cocina, mirando la piscina, y de otro lado tiene la zona de estar, aquí de comer, de estar mirando hacia el paisaje urbano antiguo. Pueden enseñar unas fotos. Esta es la piscina, que es como un tanque, porque se pone de nivel y la topografía sigue en con su desarrollo natural. Y aquí se ve un poco esta idea que la casa, de una cierta forma, se despliega de los vecinos, se pone un poco indiferente a este paisaje urbano no muy interesante, y mira de una forma muy obsesiva hacia este paisaje que está lejos, pero que de este punto lo puedes ver. Y en bajo no hay casa, solo este espacio que es como un, un gran atrio abierto, pero protegido para llegar a tu espacio doméstico. Este es el espacio cubierto en bajo, con la escalera. Aquí el tratamiento del jardín, que es como una rampa, porque tenía ya y esto viene desde detrás del solar del paisaje natural y sigue hacia la calle. Y la casa se va acomodando, la estructura se va acomodando a esta topografía, y aquí la piscina. Y crea este diálogo entre los elementos nuevos de la casa y los vecinos, los muros de los vecinos, las infraestructuras que vienen de encima de la casa, porque está todo encima y tiene que bajar. Entonces tiene este ambiente un poco más industrial. Esta es la lavandería. Y después, cuando ya entras en la casa, el ambiente cambia totalmente. Se pone este espacio muy confortable con los paneles de madera que abren las habitaciones, para poner este espacio simultáneamente un espacio confortable, pero también de uso muy flexible. La ventana, la estructura suelta, y estos elementos. La casa no tiene paredes, solo tiene estos paneles, que pueden ser habitaciones, puede ser un baño, puede ser la cocina. Es un poco indistinto. Cuando abres la puerta, la ventana muestra toda la casa, y esta relación muy fuerte con la mirada hacia la ciudad. La cocina, que también es abierta, aquí es la zona de comer. Y aquí la relación con la piscina, que sale detrás de la sala. Y del otro lado, la casa mirando el paisaje urbano, este espacio de entrada, que es todo hay una intención de compatibilizar todas estas cotas distintas. Y aquí ves entonces esta vista para la ciudad antigua, y es
esta articulación entre la nueva construcción, la ciudad antigua, olvidando todo esto que la casa intenta hacer. La segunda casa es un poco el contrario. Le llamé tierra. Es una casa como una tienda. Y empezó enseñando esta es la pantalla de un libro de un arquitecto belga que he descubierto hace unos años en una librería en Suiza, que se llama Julien Lampen. No sé si conocen, un arquitecto modernista belga. Durante su vida no ha sido muy conocido, pero ahora hay un par de arquitectos más jóvenes, más o menos de mi generación, que han revisitado este arquitecto y publicado su obra. Y su obra es muy interesante, es muy sencilla, es muy doméstica, tiene mucho que ver con casas, pero también otros edificios como iglesias y tal. Pero su obra se sintetiza en tres elementos: el hormigón como elemento principal de construcción, la idea y la idea del drenaje de las aguas como elemento de, de composición del espacio y de la forma arquitectónica, y la madera como material electo para cerrar estas construcciones, para las carpinterías. Entonces, yo tenía este solar, el cliente tenía este solar que estaba entre estas casas muy convencionales de 2, 3 plantas, pero el solar era muy grande, entonces lo proponí de inmediato hacer una casa de una planta y crear una fuerte cobertura que al mismo tiempo produciese un sentido doméstico y de privacidad, porque todos los vecinos estaban mirando este terreno, este solar. Entonces esta cubierta funciona como un elemento de protección en el sentido literal, que es una idea muy antigua, ¿no? Muy antigua, de una tienda que... Entonces también muy inspirado en esta arquitectura de Julien Lampen, de este arquitecto belga, pensé que este elemento debería ser de hormigón para hacer este, ¿cómo se dice? Vão, ¿cómo se dice? Viga, muy grande, que tiene 30 metros o algo así. No 30, perdón, 20 y tal metros. Y al mismo tiempo resolver la cuestión de las pendientes de la agua como un elemento que va a definir la forma arquitectónica. Es como un tejado invertido. Entonces la casa se dibuja de una forma muy sencilla. Tienes aquí estos muros con los alineamientos existentes. Entonces hay este muro que está perpendicular, esta carpintería, esta fachada perpendicular a este muro, esta fachada perpendicular a este, y se produce un espacio triangular, y la cubierta hace el inverso. Y por otro lado hay esta línea diagonal que va a drenar los árboles y que va a introducir aquí un disturbio formal de una forma arbitraria quasi, pero su alineamiento no es arbitrario, es una diagonal de la forma de la cobertura. Entonces, este diálogo entre una geometría que es dibujada de una forma mental y su efecto que se produce de una forma aparentemente arbitrario y que al final va a crear la atmósfera final de este espacio doméstico. Aquí es el sur, aquí es el norte. Estos triángulos que se producen en este diálogo de las geometrías crea espacios de obra que protegen la fachada y que protegen visualmente el interior de la casa. Aquí está la zona social, sala, en el medio de la casa, la sala, la cocina, la lavandería, aquí el garaje, llegas por aquí, y aquí para dormir, la zona de dormir con las habitaciones.
Entonces ven aquí esta geometría que es el drenaje de los árboles y esta línea que atraviesa la casa y que va a caracterizar mucho todo el espacio de esta casa para una familia. Este es uno de los primeros dibujos que expresaba un poco esta idea de la agua que por gravedad va a caer hasta un punto de drenaje y la casa es casi el resultado formal de esta intención gravítica. Y aquí veis la casa, entonces este tejado, esta viga muy fuerte que hace luce y las carpinterías cerrando el espacio interior y la sombra que se produce protegiendo la casa. Y aquí veis entonces estas casas de los vecinos todas con 2, 3 pisos y esta casa se pone muy en la tierra. La entrada de la casa con el garaje y aquí empieza esta diagonal que va a atravesar toda la casa. Y estos espacios muy en sombra que crean como una segunda casa fuera de la casa, un segundo espacio doméstico exterior, entre la casa propiamente dita y el jardín. Por tanto, mucho este diálogo entre la madera, el conforto de la madera, el hormigón, que es este elemento muy pesado de la cobertura, de la cubierta. Y hemos también hecho una cosa que la madera que ha hecho el cofrado de este forjado, hemos puesto para en las paredes. Esta manera que estaba aquí, la hemos tratado y puesto en las paredes, es la misma, y entonces hemos reciclado esta madera y creado este ambiente muy nórdico, muy confortable, y si van a ver la arquitectura de Lampen, se van a ver que hay muchas parecenças con su idea de espacio doméstico. La cocina, y ven aquí la línea pasando de una forma indistinta en el espacio, y aquí el punto más bajo que los cuartos de los niños, una vez más con la madera que hemos quitado del forjado para poner en las paredes. Y bien, para terminar, os voy a enseñar un edificio, otra vez un edificio público de un concurso que he ganado y que está ahora empezando su construcción. Es un edificio para la Universidad de Porto, donde hoy también doy clases, pero para la Facultad de Humanísticas. Y es muy interesante porque era un edificio, teníamos muy poco espacio para hacer un edificio muy grande, con 5.000 metros cuadrados. Pero eso era un problema interesante, pero el otro problema era el programa, eh, que, que pienso que es un poco el programa del edificio de Juan Milla, aquí en el campus del Nuevo, un programa muy polivalente, ¿se dice? Polivalente, sí. Entonces se trataba de, con muy poco espacio, hacer un edificio con un programa muy distinto y muy variado dentro del mismo edificio. Entonces se pone, y al mismo tiempo las universidades hoy te piden para hacer cosas muy flexibles, que sea fácil de se adaptar con el tiempo. Es siempre muy difícil para la arquitectura. Pensar esto, anticipar esta idea. Entonces, es este tema de crear una cosa muy compacta, muy cerrada, muy racional en el punto de vista geométrico, pero al mismo tiempo después que el edificio sea muy abierto, muy amplio, que te deje esta posibilidad de adaptación en el futuro y de organizar un programa de una forma lógica que es muy distinto dentro de un edificio tan condicionado.
Entonces, como ven, el solar que tenía era solo este espacio muy pequeño. Hay un conjunto de edificios aquí, aquí un jardín. Esta es la vía que viene de la Facultad de Arquitectura, está junto a la Facultad de Arquitectura, esta es la Facultad de Humanísticas, que es un edificio complejo, postmoderno. Pienso que es el único edificio postmoderno de Porto, eh, con una geometría muy complicada. Y aquí otro también muy difícil, también un espacio. Bien, como ven, hago siempre proyectos en sitios muy complicados. Y, y entonces hemos plantado esta caja, es un volumen muy seco, una caja que cumple las distancias normativas y así lo dibujamos, cumpliendo las distancias normativas de los edificios existentes, intentando de crear una situación que el edificio fuese bien iluminado desde el punto de vista solar, se integrase en esta complejidad. eh, y entonces después también esta idea de cómo dibujar un edificio con esta idea que sea muy sencillo y al mismo tiempo te permite de introducir un programa muy variable y con el tiempo también haya esta posibilidad de cambio. Entonces este rectángulo, esta caja, tiene un pórtico periférico y después al medio y dos elementos de acceso vertical y todo el espacio se queda abierto. Y en la planta de sótano hay un auditorio. En planta baja, perdón, había aquí una otra cuestión muy importante, es que hay una calle aquí que atraviesa y que teníamos que dejar libre para los coches, incluso para los coches de los bomberos. Entonces tenía que haber una altura muy fuerte. Entonces el edificio tiene una parte abierta que también sirve para definir la entrada en el atrio. Y después hay tres plantas como esta, la planta baja y la planta de sótano. Entonces aquí ven ya el resultado final. Esta es la entrada, aquí el pasaje para los coches. Siempre la misma estructura. Y aquí hace la entrada, que como esto tiene una altura muy grande de 5 metros para los coches de bomberos, me pareció bien poner aquí un atrio con una cierta monumentalidad y altura para hacer exposiciones, un espacio también multiusos. Hay una bajada de una escalera un poco exagerada que introduce aquí algún efecto arquitectónico en esta monotonía y cae aquí en este espacio que es el atrio del auditorio que se puede abrir y ampliar este espacio hacia atrás. Y como este es un perímetro duplo, quiere decir que la luz que está en esta fachada va a iluminar este espacio, que es un sótano, pero al final tiene luz natural. Y el mismo, aprovechando esta área técnica, hacemos un lucernario que va a iluminar el fondo del auditorio. Por aquí. Y después de estas plantas, este espacio es para los investigadores con mesas. Y la planta intermedia, la segunda planta, ponemos la fachada aquí en este plano, creando una logia, una baranda que sirve esta zona que es la cafetería. Entonces tenemos el atrio, la secretaría, el auditorio, un refectorio y dos plantas de trabajo. Entonces esta idea muy repetitiva, muy sencilla de una estructura en pórtico y del trabajo de la sección para introducir la iluminación en una planta sótano ha sido compatibilizada después con la idea de un edificio, también por estar cercado de este edificio muy enfatizado, postmoderno, de un edificio de una cierta forma muy sencillo por fuera y con una expresión arquitectónica de una cierta banalidad.
Este es un edificio de Porto que ha sido hecho por un profesor mío cuando yo andaba en la escuela y hacía aburrido, que es un arquitecto. No es muy conocido, pero en Porto es muy conocido. Pero estos arquitectos de los años 70 han hecho muchos edificios de estos, de despachos, de edificios de despachos. Y me interesa mucho esta idea que el edificio está bien dibujado, tiene mucha cualidad, pero al mismo tiempo tiene una cierta indiferencia o un cierto anonimato. Es un edificio sin tiempo que podría estar en cualquier parte de la ciudad o en cualquier ciudad. Y también este ejemplo del edificio de despachos de Mies van der Rohe de los años 20, de 22, que ya es una idea que tiene 100 años. Es increíble. Y aquí hay simulado, he quitado las plantas y hay simulado, y aquí ponido el pasaje de los coches, y hay simulado aquí mi edificio también encastrado entre los edificios existentes, que era mucho la situación que estaba encontrando en mi proyecto. Y entonces el edificio tiene esta fachada que absorbe el pórtico, no demuestra la variedad que está dentro del edificio, por el contrario, lo sugiere un edificio muy homogéneo. Y también produce este efecto que después cuando entras en el edificio vas a entender que hay alturas dobles, espacios distintos, auditorios y todo eso. Por tanto, hay también aquí un efecto urbano de no demostrar de forma inmediata lo que pasa programáticamente. Entonces, la estructura y la arquitectura al final es distinta, es autónoma del programa. Y el pasaje, la entrada, hay momentos en que el pórtico aparece, otro está cubierto por la carpintería. Y después la fachada tiene escrito de una forma muy directa lo que pasa en cada planta. Pero como veis, hay esta indistinción, esta indiferencia, pero hay señales sutiles que te demuestran que hay cosas que se van pasando distintamente, como esta ventana muy estrecha, porque es el perímetro duplo del atrio, que es resultado de la necesidad de hacer este espacio muy alto para pasar los coches. O aquí, cuando hay la cafetería, la estructura surge cruda, porque es la logia de la cafetería y elementos que tienen que ver con escaleras o zonas técnicas, pero hay un principio genérico que dibuja el edificio. Aquí ves la logia, el balcón de la cafetería. Y aquí se ve entonces que después el edificio es este esqueleto, este pórtico, que por dentro se va a ver y que después tiene esta fuerte variabilidad de espacios. Aquí se entiende que la luz entra por encima y va a iluminar el atrio del auditorio, y aquí esta luz va también a iluminar el palco del auditorio. Esta sección. Y al final es esta caja muy sencilla. Muchas gracias. No, quizás sorprende o impresiona un poco el cambio de escala del proyecto de la fábrica. Como, bueno, pone un cambio de registro muy fuerte en la arquitectura de detalle, minúsculo, minucioso, delicado, tal, a una obra en la que casi no puede haber detalle porque la Sí, obra sí. es inmensa. ¿Qué piensa sobre ese cambio de...? No, es una cuestión, porque quizá por defensa
cuando me vi perante esta escala tan grande y tan compleja de tantas cosas distintas para resolver, una de las decisiones fue también olvidar un poco las cuestiones de detalle y pensar que este edificio, también por su programa, no hacía mucho sentido pensar, pensar más en la cuestión de la dimensión y no tanto en la cuestión del detalle, porque la propia dimensión del espacio no te permite visualizar el detalle. Y ahí es decir que el detalle se torna indiferente. Entonces no es necesario gastar mucha energía en ese detalle porque al final no va a tener impacto en el edificio. Ya cuando dibujas una casa o mismo un edificio como este más que tiene 5.000 metros cuadrados, el detalle ya empieza a tener alguna importancia y impacto en el, en la arquitectura, en el espacio. Entonces fue también una estrategia, ¿no? No, no pensar mucho en cuestiones de detalle y relativizar su importancia en esta escala tan grande. Muchas gracias. Luego, otra cosa también, y esto es conocido también de alguna reflexión, esta cosa de que en los proyectos siempre ocurren cosas que dirigen el proyecto desde el principio, ¿no? Pues una parcela muy especial, por las casas, ¿no? Que hemos visto, circunstancias que van dirigiendo ya pues un poco ideas rectoras, ¿no? Para elegir el diseño global, con un poco de valentía para hacer las cosas un poco fuertes, pero muy apoyadas en las condiciones de partida. Sí, tiene que ver con también esta idea que he mostrado al principio, de esta idea de te soportares en la realidad. Cuando llegas a un sitio y tienes un proyecto para hacer, hay una realidad que ya está ahí, que es existente, y hay una serie de cosas y de informaciones que pueden ser materia de proyecto. Puede ser materia de dibujo, materia de proyecto, materia ambiental también de una idea de proyecto. No una idea en el sentido de tener una idea brillante, pero de que las ideas no surgen del nada, pueden surgir de lo que está muy próximo en el lugar. No son cosas físicas, también cosas que tienen que ver con lo contexto, la historia. eh, sí, los propios clientes te dicen cosas que te sugieren, eh, em, que te pueden sugerir, eh, soluciones de proyecto, ¿no? Sí. Yo, sobre todo pensando en los alumnos, hay tres cosas de los proyectos que creo que les pueden resultar. Una, esto que acabas de comentar, que iba a decir, es que nunca es un pretexto que el solar sea asqueroso, el entorno también, y que todo tal para hacer arquitectura. O sea, la realidad es la realidad y hay que partir de ella. Pero además es que se puede aprovechar. O sea, que decir que peor que la casita está metida entre la vía de tren y tal, solo que ha faltado pasar un trozo del aeropuerto. O sea, el peor sitio es que es muy difícil encontrarlo. Y la respuesta, que es muy, yo creo, de la arquitectura vuestra, de la arquitectura Porto, me ha recordado algunas cosas, muchas de Joao, que es una arquitectura del quitar, de quitar cosas, o sea, de quitar, es decir, de limpiar y de reducir la arquitectura a lo elemental, y con eso, incluso este detalle de trabajar el revestimiento de las paredes con el encofrado del forjado, es decir, no es minimalismo en ese sentido patético que se entiende minimalismo, ¿no? Esa arquitectura que, como decía Joao, como me llaman minimalista, me enfado, ¿no? Esa arquitectura de los mínimos, de todo lo que sobra, porque el arquitecto no tiene que dejar su huella,
Entonces me parece que es muy bonito y que se vislumbra muy bien en el último proyecto que estás en construir, en el proyecto, que es eso, es decir, ver cómo resolver todos los problemas y las necesidades que hay. Y el paso para los bomberos y el de todo, pero a la vez sin hacer gestos extraños y yendo de nuevo a qué es lo mínimo con lo que puedo resolver el problema con dignidad y con mucha, no sé, me parece que hay unas ideas muy bonitas a la hora de proyectar, de enfrentarse a la realidad, pero enfrentarse además, de un modo de decir, casi humilde, discreto, es decir, pasar inadvertido, o sea, que el arquitecto, pues, me parece que hay unas ideas ahí, pues, pensando en los alumnos, que creo que son muy, muy interesantes, muy bonitas. No sé si Pues muchas gracias, eso es muy elogioso. Sí, pero sí, yo pienso que quizá por falta de talento mío y de vocación, hay, desde siempre tenía esta inclinación para buscar el proyecto dentro del programa, dentro del pedido del cliente y dentro del lugar. No en el sentido de que hay una frase que está muy ligada Hay una frase de un teórico que decía que Sisa ha dicho que la idea estaba en el lugar. Y después esta frase ha sido un poco distorcida porque parece que cuando llegas el lugar es iluminado y tienes una idea. No es eso. Es, es que tampoco es una idea. Esa es la primera cuestión. No es una idea, es un proceso mental y físico también, porque nosotros dibujamos, es una cosa, la arquitectura tiene un lado mental, pero también tiene un lado de hacer, de oficio de hacer, de dibujar, y de ir para la obra, continuar a ejecutar. Este proceso de montaje del proyecto es como un proceso de montaje, quasi, no diría mecánico, pero tiene también un lado mecánico, pero hay un lado de racionalidad muy fuerte y, y en mi caso eh, me interesa mucho explorar estas relaciones que pueden ser muy sencillas para al final producir un objeto arquitectónico que sea claro. No sé si es bonito, si es feo, eso me da un poco igual, pero que sea claro, que sea inteligible, porque al final haces la obra para los otros, no para ti, y tú lo vas a entender seguro. Y entonces que sea claro, que sea inteligible y que claro, la función también tenga un protagonismo sin ser funcionalista, que tenga un protagonismo que te ayuda a decidir la articulación de los espacios, de los elementos arquitectónicos y técnicos, constructivos, eh, todos esos. Claro que la arquitectura el oficio del arquitecto cada vez es más complejo, porque en el tiempo de Palladio solo había una pared de piedra, un forjado y las carpinterías, y ya está. Y, y ahora tenemos instalaciones mecánicas, redes hidráulicas, la estructura, los bomberos, muchas cosas, más el programa, más el lugar, y al final los proyectos son mucho el montaje de todas estas, de toda esta complejidad. Pero si lo haces de una forma exclusivamente técnica y funcional, también quizá no va a ser lo más interesante o lo más arquitectónico. Entonces, hay que ir a buscar otras cosas y esas ya pienso que pueden estar en el lugar, que pueden ser sugeridas por la historia de la arquitectura, de otros edificios que has mirado, de los buenos arquitectos, de los maestros modernos, de los antiguos, que tocan en algún momento tocan lo que estás haciendo. Y son sugerencias. Por tanto, es un proceso mental de todas estas realidades que puedes sintetizar en un objeto arquitectónico. Gracias.